Bueno, ¿quién es? Qué buena pregunta. Me parece que a veces es difícil, ¿no? Como autodefinirse o pensar algo. Porque también creo que siempre nos definimos en relación a los otros. Me parece que a veces está bueno como hacerle esa pregunta a la gente que te conoce. Pero ¿quién es? Yo diría que, aunque no parezca, yo diría que es un joven muy curioso y entusiasta de ciertas actividades. Y ahora dedicado al teatro, a la docencia, a la actuación, a la producción artística del espectáculo. Y también alguien que si no hubiese sido estudiante de teatro y eso, creo que sería chef. Paco Jiménez siempre decía eso en las clases, ¿no? De algo del teatro tiene que ver con dosificar elementos, combinar sabores. Entonces es como preparar una comida, hacer una obra de teatro, actuar, por esta idea de que vas dosificando distintos elementos. Mira, el Paco decía eso, ¿no? A veces va a haber una obra y parece que te dan un sancocho para comer algo así. Pero en cambio cuando es una comida elaborada, donde cada paso fue respetado con cierto criterio, es como mucho más sabroso. Así que creo que sí, que hay una relación ahí. Todas las actividades tienen algo de creatividad, es súper importante. Algo de que en el hacer vas encontrando cosas particulares que le dan fundamento y le dan sabor a cada cosa. Esta idea de que las recetas muchas veces no es algo como para transmitir como un documento, como una escritura, se hace así y así y así, sino que hay algo de ponerse a practicarlo que no se puede transmitir en un papel, pero hay algo de ponerse a practicar eso que te va, que le otorgue eso otro que no está. No, hoy creo que es a lo que estamos volviendo, repensando o dándole valores a la idea de proceso. Decir, como confiar en el proceso. En estas épocas de vorágine y de consumo inmediato de todo, volver a la idea de proceso es como algo que tenemos que repensar o revalorar. Que antes me parece que estaba dado, pero no lo observábamos tanto. Ahora, frente a la inmediatez de todo en todos los sentidos, volver a darle valor y a pensar en la idea de proceso me parece que es fundamental, ¿no? Yo creo que antes lo decíamos o lo nombrábamos casi de manera intuitiva, darle valor al proceso, pero ahora hay que estar muy atentos, ¿no? Revisar eso y verdaderamente, ¿no? Entender a qué se refiere con ¿hay proceso o no hay proceso? Me parece que antes había como una, no sé si era sobrevaloración de la palabra, decir, bueno, la importancia del proceso, pero la crítica era que no te preocupabas tanto por el resultado, ahora es como un resultado inmediato sin proceso. Entonces parece que la tarea es como encontrar el equilibrio entre cómo se da ese proceso para lograr un resultado que te planteas, que querés o que visualizas allá en el futuro. Para hacer una obra de teatro, que es a lo que me dedico, muchas veces dirigiendo y otras tantas actuando, pero para pensar en la producción de una obra de teatro, lo más difícil en verdad es eso, es decir, hay un montón de elementos donde el texto es uno más. Lo que proponen actores y actrices es un elemento más. Los aspectos sonoros es otro elemento, los aspectos visuales otro elemento, la escenografía otro elemento, el contexto donde se produce es otro elemento. Entonces como una complejidad de cosas a la que es muy difícil atender. Y también esto que dicen algunos referentes que piensan la puesta en escena, la creación de obras de teatro, es que cada obra crea y genera su propio proceso de creación. Y esta idea de tener métodos es como difícil porque tiende a ser, bueno, encontré la fórmula, este es mi método, pero al fijarse, al cristalizarse, es como que si perdiera valor, fuerza, porque se convierte como en un mecanismo donde yo no sé si interviene mucho la creatividad. Bueno, a mí me pasa, digo, hay autores que son como referentes nuestros, que lo que está bueno dicen eso, es
cada obra va a generar su propio proceso de producción, entonces está bueno estar atentos a eso, a que eso suceda. Ejemplo, yo empiezo a hacer una obra con, ponele, a partir de una idea o de una propuesta. Entonces nos juntamos con 3 o 4 amigos y amigas y decimos, che, empecemos a jugar en la escena sobre una temática, como por ejemplo, de las últimas obras de los últimos años, una obra surgió de la casualidad que eran 4 actrices que habían perdido a sus padres en situaciones trágicas. Y empezamos a trabajar a partir de eso, ¿no? De propuestas que le decían, bueno, a ver, escribí sensaciones de los primeros momentos del duelo o recuerdos de la infancia. Y ahí se empieza a producir material que después hay que empezar a combinar, a poner en juego, a vincular, a relacionar. Y lo que sucede siempre es que al principio vos no sos consciente de qué estás haciendo. Y cuando lográs llevar a término una producción y se hace la obra, vos decís, che, ¿cómo llegamos a esto? No nos podemos acordar muy bien de cómo llegamos. Al principio hay como mucha ansiedad de decir, che, tenemos que hacer esto y esto también, y hay que pensar en el vestuario, en el espacio, en cómo se van a mover esos personajes, cómo va a ser la construcción de esos personajes, cómo van a hablar. ¿Va a haber conflicto o no conflicto? ¿Va a haber un desarrollo de un tema? ¿Va a haber picos durante la escena de estados o de situaciones emocionales? Pero al principio no está eso, es como ir viendo, a ver, como por capas. Primero hay que poner esto, después no sé muy bien qué va a venir, pero frente a lo que va sucediendo vas tomando decisiones. Y al final lo que a mí me pasa en todos los últimos espectáculos en los que he estado tanto de la dirección, escritura o actuación es ¿cómo llegamos a esto? Y los primeros pasos son de un desconcierto total. Desconcierto total y como desconfianza de decir, che, esto no sé para dónde vamos. A veces en las clases a los estudiantes, bueno, les proponemos de presenten esta escena como leyendo el texto disparador, hagan una primera presentación. Y siempre son como, no sabemos para dónde va a ir. Siempre, obviamente, hay fallas. Pero es decir, es un primer paso para también tomar conciencia de que al inicio es desconcierto. En estas épocas estamos ensayando con unos amigos un espectáculo que es como un absurdo, que no sabemos a lo que va a llegar, pero lo que inicia ese proyecto es decir, che, vamos a hacer una obra con algunos actores del Teatro Minúsculo y van a actuar ustedes 3. Y yo, dale, sí, me entusiasma la idea de compartir escena con amigos que yo quiero y que admiro. Y lo que va a suceder no sabemos todavía. Pero sí está ese deseo inicial y a veces es juntarse con la gente como decir, che, tenemos ganas de hacer algo juntos. Y otras veces como viene de afuera, hace un par de años, a mí me invita un amigo, Gustavo Blázquez, que estaba dirigiendo un museo nacional en Buenos Aires y dice, voy a invitar a 3 o 4 directores del interior, directoras, a trabajar a partir de la obra Siripo, que es la primera obra dramática de la cual se tiene registro del Río de la Plata, pero se conserva solo un acto y todo lo demás son lecturas, interpretaciones que hay. Bueno, invito gente y a partir de ahí me junté con un actor y una actriz para empezar a pensar, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Y de ahí derivan lecturas. Ya te digo, al principio era ansiedad, porque digo, no sé qué vamos a hacer. Pero es juntarse con la gente, empezar a probar ensayos con disparadores de decir, bueno, a ver cómo se encuentran estos dos cuerpos en la escena, qué empieza a pasar en el vínculo que hay entre ellos, con algunas ideas. Y después ir acercando textos, relacionar otros. Lo estoy diciendo por ahí puede sonar como es muy volado, déjate llevar por el proceso. No, sí creo que hay una disciplina que es lo que te va a ayudar a encontrar el camino que te va a llevar a ese resultado. La disciplina es, che, no tenemos que ensayar. Las cosas no se resuelven solamente pensándolas, sino poniendo el problema en la escena. Este texto, yo no me puedo imaginar cómo se dice, cómo voy a estar parado, para dónde me voy a mover. Sí lo tengo que probar en la escena.
Y me parece que eso es lo que nos cuesta, ¿no? El invitar permanentemente al fracaso y quitarle a la idea de fracaso la connotación negativa. Nosotros decimos siempre en teatro la frase de Beckett, que es fracasa, fracasa de nuevo, fracasa mejor. Es como decir, no hay fórmula, pues si no sería aburridísimo. Es más encontrarse con un problema. Pero sí creo de eso, hay algo de lo intuitivo muy fuerte, pero no puedes dejarlo que se resuelva mágicamente, sí tienes que trabajar. Esa es la disciplina de, hay que ensayar, sí, hay que ensayar. Hay que darle vuelta, hay que macerarlo para que surja algo. Sí, es que también uno podría decir, y yo no sé si expreso algo que quiero decir o si descubro lo que la obra dice y la obra nos usó a nosotros para decir algo. Yo no lo sé tampoco. Sí le dejo lugar a estos, como es, ciertas ambigüedades que yo sé que no es que yo quiero decir A y que se entienda A. Estoy como desde el teatro, ¿no?, proponiendo una obra donde pueden pasar un montón de cosas y donde las lecturas pueden disparar hacia muchos lados. Lo que creo es que no podés ser inocente de decir, bueno, no, que el público decida todo. No, vos algo tenés armado. Es lo que revisás en el proceso creativo, ¿no? De qué cosas se van enganchando, concatenando, relacionando, que me parece también lo más difícil de los procesos creativos, ¿no? Y en el teatro es lo que dicen algunos autores, un tejido, un entramado de un montón de cosas que tiene que estar sólido para que sea una obra de teatro que tiene su fortaleza. La escenografía ya no es mero decorado, colabora con la construcción de sentido, ¿no? Lo mismo que en los aspectos sonoros, bueno, y el abordaje de la actuación, ¿no? En el teatro tenemos que luchar con esa idea de que decir un texto es mandar una información al espectador cuando el espectador en realidad está viendo comportamientos en la escena, que es lo más difícil de aprender en la actuación. Digamos, asumir un comportamiento que es leído también desde algún aspecto intuitivo por el espectador. El espectador entiende cuando está mal actuado en el sentido de decir, che, yo no le creo, porque todavía no sé por qué. Pero hay algo de asumir ese cuerpo de ese personaje que no me llega, no me convence. Que es lo más difícil de la actuación, porque yo a veces creo que diciendo un texto lo informo, pero el espectador hay algo que todavía no ve. Hay algo que no le cree a ese cuerpo en como un despliegue de un comportamiento. Para los que actúan, muchas veces dicen esto, hay algo del actor en teatro que está buenísimo por la adrenalina de que yo estoy una hora y media y en la escena me largué y no hay corte. Entonces, esa continuidad de la actuación es súper disfrutable para quien actúa. Y la fragmentación permanente del cine es difícil de asumir. También tenés, ¿no?, actores que funcionan muy bien en teatro, pero les cuesta el lenguaje cinematográfico, a veces por la fragmentación, a veces por la intensidad de la gestualidad, por la cercanía de la imagen. Y tenés gente que actúa en cine excelentemente, pero llevados al teatro les cuesta tener esa verdad de la actuación en la continuidad de la obra. Hay un lenguaje muy sutil donde la mirada dice mucho, que eso lo capta muy bien la cámara, pero después en el teatro hay algo que tiene que irradiar, tiene que salir de vos y llegar, salvo que hagas estos teatros muy íntimos, donde ves al actor, lo ves acá. Pero igual nunca va a ser como en el cine donde el foco lo dirigís, ahora los deditos, ahora el ojito. En teatro ves el todo, ¿no?, lo completo. Yo no sé si sabría decir, aunque es una pregunta que siempre me hago cuando estoy como dirigiendo, ¿cuánto cortás o cuánto dejás que fluya, que aparezca para hablar al final de un ensayo? Es muy difícil, no creo que haya una respuesta, porque también pienso, como yo actúo también cuando estoy adentro de la escena, pienso lo difícil que es integrar todo. Al principio de los ensayos, vos estás pensando en el texto hasta que lo podés realmente incorporar, hacerlo cuerpo y que lo empieces a manejar como una parte más tuya natural y le puedas aplicar cambios al decir. Pero al principio es mucho
pasa mucho en escena. Yo estoy esperando que el otro termine su parlamento y yo estoy pensando, ahora tengo que decir tal cosa, entonces me estoy preparando porque ahora viene mi texto. A medida que vos vas repitiendo las funciones, y ahí es cuando entendés que la obra, la misma obra, no es la misma obra todas las noches. Cuando vos hiciste 10, 12 funciones, empezás a disfrutar y a saborear porque escuchás realmente lo que te dice tu compañera de escena, observás cómo se comporta. Si no es muy difícil, hay un diálogo permanente entre mi yo interior que va diciendo, y ahora viene tal cosa, no sé qué, y está sonando un celular en el público, y ¡ay! Acá viene mi parte. Hasta decirlo, tratar de entender cómo es la conciencia del uso de tu cuerpo todo el tiempo. Es que estoy emitiendo, cómo está mi rostro, las manos, cómo me paro, cómo estoy ubicado. Permanentemente hay un diálogo interior-exterior. Y la verdad, que es lo que nos enseñan los autores que piensan, reflexionan y escriben sobre eso, la verdad, la credibilidad, el verosímil en la actuación, dicen que se construye con esa interrelación permanente entre motivación, justificación interna y precisión externa. Lo que hago con toda mi expresividad y los fundamentos internos que la sostienen. Motivaciones, justificaciones. Hay autores que dicen apoyos secretos de quien actúa. Es decir, está fundamentado todo lo que sucede a nivel exterior, que es lo que ve el público, con parte interior de quien actúa. A eso cuando hablamos mucho en teatro de la presencia integral de quien actúa. Cuerpo, mente, emociones, pensamientos, todo, todo, todo. El peligro cuando uno separa. Cuerpo parecería que son solo aspectos físicos y emoción solo aspectos interiores, y lo que tenemos que lograr es la interrelación permanente. Me parece que eso es lo más difícil. Así como se han dado las cosas en los últimos años, cuando me junto a pensar un proyecto con gente cercana, es decir, bueno, tenemos un texto disparador que casi yo no recuerdo haber partido de un texto tal cual, sino es una idea o una situación o un impulso, y después con improvisaciones que van sucediendo, rescatar lo que aparece en escena para después ordenarlo. Entonces la escritura que hago es como a partir de las improvisaciones o a partir de derivas o de indagaciones que me devuelve la escena como un problema. Mira vos, y eso ahora pienso que también a mí me interesa mucho esto de decir, tengo un texto y hay que hacerlo el texto tal cual, pero no es una experiencia que yo haya llevado adelante como director. Y no soy como dramaturgo, o sea, no escribo afuera de la escena, no tengo ni herramientas ni conocimientos, pero sí me gusta eso de en la escena combinar lo que va apareciendo, relacionarlo, vincularlo, rescatar lo que surge en los ensayos. Eso sí me gusta cuando estoy empezando a ensayar una obra desde la dirección y la escritura. Que me gusta ver los comportamientos. Por eso hay algo de la improvisación que es en comportarse dentro de ciertos marcos de referencia para ver qué empieza a surgir. Me parece que ahí surge como lo genuino, que no está en mi cabeza previamente ni en mi imaginario. Me gusta ver comportamientos humanos, ¿no? Pero está lo intuitivo. Sí, es algo intuitivo, ¿no? Pero aún así creo eso que te decía antes, ¿no? Lo intuitivo es una grieta que debemos acortar para que no sea, no, yo confío en la intuición que va a venir a solucionar, no. Hay un trabajo, hay trabajo, y por ahí hay esto que dicen algunos autores, algo incapturable o imprevisible, donde entra en juego la creatividad. O donde, frente a un problema que no logro resolver, poniéndolo a circular en la escena, actores y actrices lo van a solucionar. Algo que yo no puedo resolver en la mente, poniéndolo a circular ahí en la escena, se puede encontrar la solución. Para mí lo más difícil es eso, y estar como despiertos a decir, mira, ahí apareció lo que no podíamos resolver, de que ahí apareció. Eso me gusta a mí, ¿no? Eso imprevisible. Obviamente que no es ese otro extremo de, bueno, que fluya.
sí un fluir direccionado. ¿No? Los autores que lees o la gente que te interesa cuando escuchas que te dicen eso. Dice, nadie aprende del éxito. Vos aprendés del fracaso. O cuando pedís, bueno, definime qué es el éxito para vos. Obviamente, ¿no? Con las personas que somos como muy autocríticas, el peligro es en un momento abandonar todo y no hacer. Por suerte a mí me toca como rodearme de gente amiga, gente linda que está haciendo todo el tiempo. Y para mí la cuestión es esa, ¿no? Hacer con cierta responsabilidad, trabajo, disciplina, hacer, permanecer, resistir, y ahí hay algo que se va construyendo, ¿no? Yo tengo claro que no hay, esto que decía al principio, ¿cuál es tu método? No lo sé, yo no tengo método. Tal vez pueda venir alguien de afuera y decir, bueno, che, el Marce que ha hecho estas obras, mira, podemos encontrar que tiene este método, pero no. Todo el tiempo pasa de que estás haciendo algo y decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? O que te da, como decir, vergüenza y dices, uy, acá se van a dar cuenta de esto. O, sí, a veces me comprometo a hacer algo que decís, bueno, no estoy muy de acuerdo con hacer esta parte de la obra, ponele. Pero lo haces. Y después hay gente que te dice, che, me gustó eso. Otro que te dicen que no me gustó. Y vos le decís, está bien, no nos tiene que gustar a todos lo mismo. Yo sí soy un defensor de, tiene que haber variedad. No nos tiene que gustar lo mismo. O cuando te dicen, yo no haría tal cosa, y me parece bárbaro, hay un montón de cosas que yo no haría, pero me encanta ver, consumir. Eh, no sé, anécdota, no te digo una, porque hay un montón, pero también pasa mucho que nos juntamos a ensayar 3 meses, 6 meses, hasta que alguien dice, no me gusta nada, me voy. Y ahí decís que hago reemplazo, termino. O también, bueno, pero es algo muy síntoma de esta época. ¿Cómo conformas un grupo de gente que quiera trabajar? Porque si no, mira, eso, sí, eso creo que es síntoma de esta época. ¿Cómo armar grupos de gente? Estamos en una época donde estamos muy divididos, muy individualizado todo, y es muy difícil llevar adelante un proyecto con gente que se comprometa a lo que toca como rol en cada momento. Que no sea una sola persona que tiene que, en teatro nos pasa, buscar la sala, pedirte tus horarios de ensayo, recordarte qué día hay que ensayar, que tenés que estudiar la parte de la letra, que tenés que ir tal día a tal lado. Eso es lo más difícil en estas épocas. Por eso creo que hay algo de hacer teatro hoy que es un ejercicio también de resistencia y de revolución. Che, armemos grupo para armar algo en estas épocas que es todo atomizado, individualizado. En los últimos 2 procesos, lo que yo les digo a los actores y actrices que están conmigo, es decir, no sé para dónde vamos, esto no lo tengo resuelto y anoche no pude dormir porque tendría que escribir este monólogo y no me sale. Y muchas veces entre el grupo nos calmamos y decimos, ya va a llegar. No es que estás esperando que aparezca mágicamente. Está circulando el problema y por asociar, y a veces pasa eso, que vos traes, che, traje este texto, no funciona. Traje este vestuario, no funciona. Traje este, no funciona. Y traes 15 cosas y bueno, el número 16, mira, funcionó con esto, que no lo podías prever de antemano. Y no podías dejar tampoco que suceda mágicamente, como decir, démosle tiempo. A veces no tenés tiempo. A veces no tenés. Entonces tenés que probar. Por eso decía, el fracaso es... Pero también tiene un peligro. El peligro es que vos dejás todo de lado. Decís, che, esto no funciona, lo cambio, esto no funciona. Y a veces es, esto no funciona, vamos a trabajar para que funcione. Y no sabés de antemano cuánto permaneces machacando sobre una cosa o cuánto vas cambiando hasta que aparezca como solución. No lo sabes de antemano, no lo va a saber nadie. Está bien eso, porque eso es algo que nos preguntan muchas veces y en mis experiencias desde actor y desde director también, siempre estoy viendo la obra y siempre hay cosas como para recordar a quienes están en la escena que no se corran
que no se corran de cierto carril o que prueben ciertos caminos. Vos estás siempre viendo. Siempre estás viendo para tratar de ver, che, mira, va por acá. Y además, cada vez que la ves, aparecen cosas nuevas. Sí, digo, siempre estás viendo y generalmente después de la función o antes de la función siguiente estás recordando. Mirá, acordate que en tal momento probá a entrar antes, probá a sostenerle más la mirada. Es menos fuerte ese decir, es más como para vos. Siempre hay cosas. ¿Le da bola al público? Lo que pasa es que obviamente hay que darle bola porque, no sé, por decirte, hay algo que nos pasa mucho cuando no es claro el final de la obra, que pasa mucho, ¿no? Ahora termina y no es como en el cine que empezás a pasar los créditos. Vos termina la obra y apagás la luz, o sea, apaga rápido, un apagón así a cuchillo, o va bajando la luz paulatinamente y a veces vos estás desde afuera viendo como actor y estás esperando que... Y a veces no funciona y vos decís, che, tenemos que cambiar algo para el final, que la gente se dé cuenta que terminó. Esas cosas sí el público. O también pasa muchas veces que, bueno, hay cosas que a mí me dan gracia que al público no. Pasa nada. Lo que sucede también que es mentiroso, porque cuando estás en escena, a veces te pasa eso, el público se contagia de una energía, ¿no? Y no es nada loco ni mágico. Está comprobado, la gente que se junta en un espacio y empieza a compartir en espacio y tiempo juntos viendo algo, empiezan a compasarse hasta los latidos. Y está comprobado por la neurociencia. Pero sí lo que sucede a veces es que te toca un público que no es muy jocoso y vos esperabas que acá se rían, y che, no se rieron y parece que te empezás a deprimir adentro de la escena o empezás a decir, che, no se ríen, esto le falta ritmo y te empezás a apurar y no es el ritmo que tenés ensayado, entonces la obra se empieza como a correr de foco y decir, che, estamos muy apurados, paren. O no, o después te sucede mucho en la escena, vos estás diciendo tu texto, si aparecen risas jocosas y fuertes, tenés que sostener y después sigue tu texto, porque si seguís diciendo cierto texto arriba de las risas, el público no escucha. Por eso es algo vivo también estar en la escena. Hoy son claramente lugares que tenemos que ocupar, porque pasa eso, ya está, ya el cine lo puede hacer una máquina, un cine hiperrealista. Pero falta tiempo para que un actor hiperrealista reemplace a un actor de carne y hueso. Por eso creo que hay que volver al teatro por eso. Además, me parece que esa es la tarea del teatro hoy, el reinventarse, es decir, nos juntemos hoy donde la dinámica y el objetivo que estemos todos separados, encerrados en nuestra casa. ¿Para qué voy a ir al teatro si tengo todo en la tele? ¿Para qué voy a salir? Hoy me parece que ese es el reto, es decir, juntemos gente que no se conoce, los sentemos juntos a ver en un relato escénico, a que alguien les cuente algo, les muestre algo, hecho por gente viva, de carne y hueso, que se puede equivocar. La otra vez contaba Mauricio Cartún, que es un dramaturgo, director capo, que claro que ya había espectáculos de sombras, donde a propósito quien hace las sombras pone errores para que los niños se den cuenta que no es una máquina. Dice, es un tipo el que hace eso, si no creen que es máquina, que es computadora. Yo creo que tiene que haber algo, el teatro me parece que va a devolver eso, ver gente comportándose realmente. Nosotros en teatro decimos eso, es cómo trabajás con el error. Si aparece un error del decir, tampoco hay una solución, lo usás, lo denunciás. Ejemplo, ¿no? Estás actuando y aparecen mariposas, las polillas, entonces la metés, esta polilla, ¿qué? O la negás y el público ve que vos estás hablando de una polilla así. Y el público dice, pero ¿por qué no hace algo si tiene la polilla que le está pululando ahí? O aparecen muchas veces cuando cambias
juntás dos palabras, porque se te mete en el decir. Es re difícil, pues no podés reír, no podés denunciar, decís que es un error, lo emparchás. Nadie sabe, forman parte de esas cosas que después se comentan después de la función. Cuando vos dijiste tal cosa, y fui a hacer esto y no estaba la copa que tenías que dejar vos, y yo hoy me olvidé. Entonces todo esto que lo digo con la copa en la mano, no sé, dejé la mano en el mantel, no se entendió tal cosa, no se me prendió esta luz, por eso me tuve que correr acá, o dije el monólogo en sombras. Cosas que muchas veces el público ni percibe, o no lo ve por ahí como un error. Pero no hay una solución, pasa todo el tiempo. Me gusta también esto de lo que aparece, en el momento. Eso es algo que me gusta, ¿no? Algo que no puede ser como fijado a algo. En eso me parece también hay algo como esta idea de la resistencia o de escapar de lo fijado. En uno de los textos de estas últimas obras que hicimos, que es Fuego, hay un personaje que dice eso, enfrentarse a este capitalismo salvaje es vivir de nómade, no establecer domicilio, escapar de lo fijo, todo es camino, todo es recorrido. Hay algo de eso que me gusta y que me llama la atención. Está bien esa idea de respetar como el impulso, ¿no? Porque muchas veces tenemos ese impulso reprimido o esta idea de que hay algo que parece que queremos hacer, pero hay un montón de impedimentos, reglas sociales que nos lo impiden. Obviamente, eso de que no es que voy a hacer lo que quiera, no me importa nada, no. Pero sí hay algunas cosas que tenemos que cuestionar. La idea de parejo, de amor romántico. Es lo que tenemos que cuestionar. Todos de acuerdo que tenemos que cuestionar. Y no sé si estamos capacitados para cuestionarlo, ¿no? Porque te seguimos repitiendo casi siempre lo mismo. Bueno, la idea del poder, todo eso que tiene que ver con lo establecido, cómo crear comunidad. Pero sí hay algo hay algo en permanente movimiento que parecería que se opone a esta idea de que definime quién sos, ¿no? Como arranca, definime quién sos. Bueno, ahora soy así, pero puede ser otro. O alguien te dice, no, vos sos así. Bueno, puede ser. Me parece que es todo más fluido en ese sentido, menos determinado. Pero son todas dudas más que certezas. Hay algo del arte, de la filosofía, bueno, de la cocina, que decíamos que son cosas que me gustan, que es esto que decían también, cómo hacer filosofía, que es cómo hacer arte, también cómo hacer teatro, es no perder la curiosidad, ¿no? Mantener permanentemente un espíritu curioso, indagador y la capacidad de asombro, es eso. La capacidad de asombro. Yo creo que en correrse de lo más fijo y lo establecido tiene que ver con esta idea, ¿no? De esto que dijiste vos de respetar el impulso. Cuando le digo a alguien para cerrar algo o para abrir, por ahí le pregunto, bueno, ¿qué es lo único que permanece? El cambio. Ahí ya está, todo cambia, todo pasa, esta idea de que todo pasa, todo cambia. Nunca nos bañamos en el mismo río porque el río no es el mismo, porque vos no sos el mismo, así que lo único que permanece es el cambio. Así que abrazar el cambio, abrazar la incertidumbre, esas cosas que a veces nos reímos, que nos tenemos que tatuar, abraza la incertidumbre.